¿qué significa realmente tener plena capacidad para tomar decisiones legales? A veces pensamos que es como un interruptor de la luz, ¿no? O está encendido o está apagado, o eres capaz o no lo eres. Pero, ¿y si existiera una zona gris? ¿Una especie de regulador de intensidad? Pues justo ahí, en ese fascinante terreno intermedio, es donde el derecho civil colombiano sitúa la figura de la incapacidad relativa. Hoy vamos a sumergirnos en esta idea, basándonos en un ensayo académico muy detallado que tenemos sobre la mesa. Y la misión es clara: entender la incapacidad relativa no como un castigo, no como una etiqueta, sino como lo que aspira a ser una medida de protección, un mecanismo diseñado para equilibrar dos principios que a veces chocan con fuerza: la autonomía de una persona y la seguridad de sus decisiones. Exacto. Y es fundamental empezar por ahí, porque la visión de esta figura ha dado un giro de 180 grados. Históricamente se veía como una simple restricción, casi como un estatus inferior. Hoy, la doctrina y los tribunales la entienden como un andamiaje, un sistema de apoyo que acompaña a la persona en el desarrollo progresivo de su autonomía. Así que nuestro análisis se va a centrar precisamente en eso, en cómo el marco legal colombiano y sobre todo las decisiones de sus altas cortes han reinventado esta institución para el mundo moderno. Vale, pues vamos a desgranar esto. Si no es una incapacidad total, donde una persona, bueno, no puede hacer nada por sí misma, ¿en qué consiste exactamente esta limitación parcial? ¿Dónde se traza la línea? Es la pregunta clave para empezar. Técnicamente, la incapacidad relativa es una limitación parcial de la llamada capacidad de ejercicio. Es decir, la aptitud que tenemos para ejercer nuestros derechos y asumir obligaciones por nosotros mismos, sin que nadie actúe en nuestro nombre. La persona que se encuentra en esta situación tiene discernimiento, entiende perfectamente lo que hace. O sea, no es que no se enteren de lo que pasa. En absoluto. Comprenden la realidad, tienen voluntad, pero el sistema jurídico considera que por su etapa de desarrollo o por ciertas circunstancias necesitan una protección extra para algunos actos. Es una especie de red de seguridad para evitar que tomen decisiones que puedan perjudicarles gravemente, sobre todo en lo económico. Entendido. A diferencia de la incapacidad absoluta, donde necesitas un representante para casi todo, aquí la persona puede actuar, pero como con un copiloto para las curvas peligrosas. Esa es una analogía perfecta. El incapaz relativo puede pilotar su vida jurídica en el día a día, sin problemas. Puede realizar muchísimos actos de forma totalmente válida. La ley solo interviene para complementar su voluntad en situaciones muy específicas, en esas decisiones de mayor envergadura económica o personal. Y el ensayo que estamos analizando tiene un punto de partida que me ha llamado mucho la atención. No arranca con el viejo Código Civil, que es de donde vienen estas figuras, sino con la Constitución de 1991. ¿Por qué es tan importante empezar por ahí? Pues porque la Constitución del 91 es el terremoto que sacude todo el edificio del derecho privado colombiano. Antes, estas normas se leían de forma aislada, muy rígida, pero la Constitución introduce principios que lo impregnan todo: la dignidad humana, el derecho a la igualdad y uno crucial aquí, el libre desarrollo de la personalidad. Claro, deja de ser una simple regla de un código antiguo para convertirse en una cuestión de derechos fundamentales. Exactamente. Esos principios obligan a los jueces a leer las viejas leyes con unas gafas nuevas. Ya no pueden interpretar la incapacidad como una simple etiqueta. Ahora tienen que preguntarse, ¿esta limitación es necesaria? ¿Es proporcional? ¿Realmente protege a la persona o por el contrario la anula? Y de esa nueva lectura nace un concepto clave que el ensayo destaca y que viene de tratados internacionales: la autonomía progresiva. Me gusta esa idea, autonomía progresiva. Suena a que la ley, en lugar de levantar un muro que se derriba de golpe a los 18 años, lo que hace es construir una rampa. Precisamente. La capacidad no es algo que aparece por arte de magia a la medianoche del 18º cumpleaños. Es un proceso gradual. Y la ley debe reconocer y acompañar ese proceso. A medida que una persona madura, debe ir ganando espacios de decisión. La incapacidad relativa es, o debería ser, la herramienta jurídica que gestiona esa progresividad. Vale. ¿Y si es un proceso gradual? ¿Una categoría que se aplica caso por caso? Pongámoslo en un ejemplo práctico. Pensemos en un chaval de 16 años, llamémosle David, que acaba de heredar de su abuelo una colección valiosísima de cómics de primera edición. ¿Es David, a ojos de la ley, un incapaz relativo? A ver, en el marco colombiano, un adolescente como David encaja en el supuesto tradicional. Pero lo interesante del enfoque actual es que no es solo una cuestión de edad. La ley lo ve como una categoría funcional. Es decir, se pregunta,
Para los actos de la vida cotidiana, ¿David necesita protección? Probablemente no. Pero para un acto tan trascendental como vender una colección que vale una fortuna, el sistema se activa y dice, un momento, aquí necesitamos asegurar que la decisión sea informada y no perjudicial. Así que sí, para ese tipo de actos, David sería considerado un incapaz relativo. Esto nos lleva directos a los tribunales, porque si la ley es el mapa, los jueces son los que tienen que caminar el terreno y decidir en casos como el de David cómo han ido moldeando esta figura en sus sentencias. Su papel ha sido absolutamente crucial. Y aquí hay que distinguir la labor de las dos altas cortes. Por un lado está la Corte Constitucional, que es la guardiana de los derechos fundamentales. Esta corte ha sido la gran impulsora de esta visión moderna. Ha insistido hasta la saciedad en que cualquier limitación debe interpretarse a la luz del interés superior del menor y de la autonomía progresiva. Cualquier restricción debe tener un fin protector, nunca sancionador, y ser lo menos invasivo posible. Entiendo. O sea, la Corte Constitucional pone el foco en la persona, en sus derechos y en su desarrollo. Pero en la práctica, los problemas como el de David con sus cómics suelen ser por dinero, por contratos. ¿Quién se ocupa de ese lado más, más terrenal del asunto? Ahí es donde entra la otra gran protagonista, la Corte Suprema de Justicia, en su sala civil. Y esta corte ha aclarado un punto técnico que tiene unas consecuencias prácticas gigantescas. Ha establecido que si David, en un impulso, vendiera su colección por un precio ridículo sin la autorización de sus padres o de un juez, ese contrato no es inexistente, como si nunca hubiera pasado, ni tampoco sufre de nulidad absoluta, que es la sanción más grave que existe. Espera. ¿Me estás diciendo que un contrato que en principio está mal hecho puede revivir? Eso va totalmente en contra de lo que uno pensaría. Normalmente, si algo está mal, se anula y punto, ¿no? Exacto. Y ahí está lo fascinante. El acto está afectado por lo que se llama nulidad relativa. Y esto cambia todo el panorama. Significa, primero, que la nulidad solo la puede pedir la persona a la que se quiere proteger, en este caso David o sus representantes. El comprador no podría echarse para atrás alegando que David era menor. Pero lo más importante es que esta nulidad puede ser saneada, puede arreglarse. ¿Cómo que puede arreglarse? Pues por ejemplo, si los padres de David, al enterarse, consideran que el precio fue justo y la venta fue buena para él, pueden ratificarla. Y el contrato se vuelve perfectamente válido. O el propio David, al cumplir los 18 años, podría decir, «Estoy de acuerdo con la venta que hice», y la convalida. El sistema prefiere, siempre que sea posible, salvar el negocio jurídico en lugar de destruirlo. Es una solución infinitamente más flexible y pragmática. Le da al sistema una especie de botón de deshacer, pero con condiciones. Vale, esto es un giro importante. Entonces, volviendo a la vida de David, con esta capacidad parcial y esta red de seguridad, ¿qué podría hacer por sí mismo en su día a día? ¿Y para qué necesitaría ese copiloto del que hablábamos? Esa es la distinción central. Por un lado, David puede realizar válidamente todos los llamados actos de administración ordinaria. Puede gestionar su paga, comprarse un videojuego, suscribirse a una plataforma de streaming, decidir sobre sus aficiones. También puede ejercer sus derechos personalísimos, decisiones sobre su salud, su intimidad, su honor. En esas decisiones tan íntimas, nadie puede sustituir su voluntad. O sea que, para el día a día, tiene libertad total. Total. Pero, por otro lado, están los actos restringidos. Aquí es donde entra la protección. Son los actos de disposición, aquellos que tienen un gran impacto en su patrimonio. Y el ejemplo de la colección de cómics es perfecto. Venderla, donarla, hipotecarla. Para eso necesita un complemento a su voluntad. Y quiero insistir en la palabra complemento, no sustitución. No se trata de anular su decisión, sino de reforzarla. ¿Y ese complemento qué forma tiene? ¿Una firma de sus padres? ¿Una visita al juzgado? Puede ser varias cosas, dependiendo de la magnitud del acto. Puede ser la autorización de sus padres, o si ellos no están, o hay conflicto de intereses, la de un curador, o incluso una autorización judicial. La idea es que una segunda mirada, más experimentada, evalúe la conveniencia del acto y proteja a David de un mal negocio. Aquí veo una tensión clarísima. Por un lado, queremos proteger a David para que no le estafen con su colección, pero por otro, si le prohibimos gestionar cualquier cosa de valor, nunca aprenderá a tomar decisiones y asumir responsabilidades. Es un equilibrio muy delicado.
Has puesto el dedo en la llaga. Esa es la gran tensión, el dilema constante en la aplicación de esta figura. Si te pasas de protección, caes en lo que el ensayo llama un paternalismo innecesario. Conviertes la protección en una jaula de oro que impide a la persona madurar y equivocarse, que también es una forma de aprender. Y si te quedas corta, el riesgo es enorme. Exacto. Una falta de protección, una visión demasiado laxa, puede exponer a la persona a abusos, a influencias indebidas, a decisiones que lastren su futuro económico. Por eso, la clave que propone el análisis es una aplicación caso por caso, casi artesanal. Hay que huir de los automatismos de la edad y usar siempre criterios de proporcionalidad. No es lo mismo autorizar a David para que venda un cómic repetido que para que venda toda la colección a un fondo de inversión. El juez tendría que valorar la naturaleza del acto, la madurez real de David, si el precio es justo, el contexto. Y con este panorama tan complejo, donde cada caso es un mundo, me pregunto, si David y sus padres no se ponen de acuerdo sobre la venta, ¿la única salida es un juzgado? ¿Con todo lo que implica de tiempo, coste y formalidad? Afortunadamente no. Y el ensayo dedica un apartado muy interesante a explorar las alternativas. Menciona los MASC, que son los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Los MASC. ¿Qué es eso exactamente? Son herramientas como la mediación o la conciliación. En lugar de ir a un juicio donde un tercero impone una solución, se crea un espacio de diálogo para que las propias partes, con ayuda de un profesional neutral, encuentren una salida. Y para situaciones como la de David, es un escenario ideal. ¿Por qué? ¿Qué ventajas tiene? Pues son soluciones dialogadas mucho más flexibles y humanas que un proceso judicial. Permiten que la persona, en este caso David, participe activamente en la búsqueda de la solución. No es un objeto de protección, sino un sujeto protagonista, con la asistencia o el acompañamiento que necesite, por supuesto. Pero su voz se escucha y cuenta. Claro, tiene todo el sentido del mundo. En lugar de que un juez decida por él, se le enseña a David a negociar, a defender sus intereses y a llegar a acuerdos, pero con apoyo. Es la autonomía progresiva en acción. Justo eso. No solo resuelves el conflicto puntual de una forma más rápida y menos traumática, sino que, y esto es fundamental, fortalece su autonomía de cara al futuro. Es una herramienta pedagógica además de jurídica. Se evita la judicialización de conflictos familiares que muchas veces se pueden resolver hablando. Vale, creo que el puzzle encaja. Si tuviéramos que resumir este análisis a fondo, yo diría que el primer gran titular es que la incapacidad relativa en el derecho colombiano moderno no es una etiqueta, es un escudo. Totalmente de acuerdo. Y añadiría un segundo titular. El sistema ha evolucionado de una visión rígida, de talla única, a un enfoque funcional, centrado en la persona y en esa idea tan potente de la autonomía progresiva. Y a mí me ha quedado grabada esa idea de la nulidad relativa, el hecho de que un error no signifique el fin del mundo, que no se tire todo a la basura, sino que a menudo se pueda arreglar. Eso es de un pragmatismo enorme. Exacto. Y quizá todo se puede resumir en esa idea final que mencionabas. La búsqueda de un equilibrio artesanal, caso por caso, entre proteger sin asfixiar y fomentar la autonomía sin dejar a la persona desamparada. El análisis es brillante y deja el concepto muy claro. Pero al escucharte, no puedo evitar pensar en el mundo en el que vive nuestro David, que no es el mismo para el que se escribió el Código Civil. Y eso plantea una pregunta importantísima para el futuro. El ensayo se centra en cómo funciona la autonomía progresiva en el mundo jurídico tradicional, el de los contratos en papel y las decisiones cara a cara. Pero, ¿cómo aplicamos todo esto en la era digital? Los adolescentes de hoy celebran contratos complejos casi a diario y a menudo sin ser plenamente conscientes. ¿Te refieres a aceptar los términos y condiciones de una red social, de un videojuego? Exacto. O al hacer microtransacciones dentro de una aplicación, al gestionar su identidad digital, que tiene un valor económico y personal incalculable, o incluso al operar con criptomonedas. Pensemos en David. Quizás no intente vender sus cómics en una tienda física, sino en un foro internacional, aceptando un pago en una criptodivisa volátil y validando la transacción con un smart contract en una blockchain. Las reglas pensadas para un mundo analógico están realmente preparadas para proteger y acompañar esa autonomía en un entorno virtual donde los riesgos son tan abstractos como reales. Es un desafío gigantesco que el derecho apenas está empezando a afrontar.